El legislador Darwin Pereira, primer vocal del CAL, que además de secretario general de Pachacutic, propuso el juicio político en contra de la superintendenta de bancos Ruth Arregui, y al momento el proceso está en su etapa de comparecencias en la Asamblea. Según el cronograma, el 26 de enero, es decir, esta semana, tienen que darse las últimas comparecencias, y concluido ese plazo para la presentación de pruebas, la Comisión de Fiscalización tiene 5 días para recomendar al Pleno o el archivo o el juicio político. El asambleísta Pereira nos acompaña ya a nuestros estudios en Quito. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a usted, buenos días a todo el país entero. Un abrazo para todos los hermanos ecuatorianos y para mi provincia querida, El Oro. Buenos días también. Usted presentó, asambleísta, 8 acusaciones en contra de la superintendenta por incumplimiento de funciones. Una de ellas, la falta de control en las renegociaciones de las entidades financieras con sus clientes en los momentos más duros, dicen, de la pandemia, que los bancos habrían cobrado intereses sobre intereses o valores que no estaban considerados de acuerdo con la ley que se dio para que los clientes puedan renegociar en esos tiempos. ¿Dónde hubo allí incumplimiento desde la superintendencia? Buenos días. Primero quisiera aclarar que este es un juicio que lo iniciamos desde que nos posesionamos como asambleístas con la investigación. Hemos recabado información tanto de los usuarios que tenían problemas con la banca como desde la misma superintendencia, y hemos cotejado las dos informaciones. De ahí la información que le voy a dar, por ejemplo. Desde la misma superintendencia se nos reporta que en los momentos más duros de la pandemia, cuando había una ley que permitía renegociar los créditos con los usuarios, hubieron bancos que cobraron valores que no estaban permitidos por la ley, aceptado por la misma señora superintendenta. Ojalá en este juicio la señora diga cuáles son esos bancos, porque a pesar de nuestras insistencias no lo ha querido decir, y de lo que hemos detectado es que sobre esos bancos no hubo ningún proceso sancionatorio. Es decir, primero la superintendencia les reconoce en la investigación que ustedes hacen que hubo cobros que no correspondían por parte de entidades financieras, por parte de algunos bancos privados. Pero de estas investigaciones, para evidenciar que hubo casos de perjuicios a la ciudadanía, o sea, a clientes de la banca que no tuvieron respuesta del sistema, ¿qué encontraron? Resulta que nosotros encontramos hay valores cobrados que la ley, por ejemplo, en su momento dijo que como era una renegociación a través de una ley humanitaria, que se pretendía un acuerdo entre la banca y los usuarios, no se tenían que cobrar los valores que normalmente se cobran en las renegociaciones, y en efecto así lo hicieron algunos bancos. El problema pasa cuando hay otros bancos que no cumplen con aquello, y la señora superintendente, frente a ello, a pesar de que conoció, a pesar de que tuvo las denuncias en su escritorio, no hizo absolutamente nada. Nosotros tenemos en algunos casos los créditos que fueron renegociados, y en algunos casos, yo diría que en muchos, tenemos casos de clientes que nos han dicho: oiga, pero yo no quería que me renegocien. La ley decía, y obviamente que así lo dice, de que solo podían hacer esas renegociaciones voluntariamente, es decir, que yo esté de acuerdo, porque por ejemplo tenemos casos de gente que ya le faltaban 2 o 3 meses para terminar su deuda. Sin embargo, la banca, sin consultarle a ellos, le apareció con una renegociación que nunca ellos la permitieron. ¿Qué facultades tiene ahí la superintendencia? ¿Qué facultades tiene ahí la superintendencia que ha inobservado en estos casos, por ejemplo? Hay un claro incumplimiento de funciones, considerando que el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Constitución de la República establecen que la autoridad de control a la que los ecuatorianos le pagamos para que controle, el nombre mismo lo dice, para que controle a los bancos, es la superintendencia de bancos. La señora, a pesar de que conoció, no hizo nada al respecto. Otra de las razones que están argumentando en este juicio en proceso es la falta de control sobre la captación ilegal de dinero. ¿Y eso en qué casos? Bueno, quizás el más emblemático es el que conocemos como Big Money. Ahora mismo hemos tenido denuncias de una captación ilegal en Loja, y estamos recibiendo denuncias a lo largo y ancho del país. Yo me pregunto, ¿cómo es que la ciudadanía conoce? ¿Cómo es que esto es Vox Populi en toda la ciudadanía, menos en la superintendencia de bancos, menos en el organismo de control? Esto es como que estuvieran robando en la esquina de la policía y la policía no supiera. En ese contexto nosotros hemos dicho: a ver, señora, cuéntenos qué hizo en el caso de Big Money. Lo que ha hecho es notificarle a la Fiscalía. Pero señora, por el amor de Dios, lo que dice la ley es que usted tiene la obligación de sancionar
sancionar, de prohibir, de no permitir que estas captadoras ilegales de fondos funcionen. El más emblemático, repito, el de Big Money, pero en la documentación que nos entrega la señora, por inverosímil que parezca, ella misma reconoce que hay más de 100 casas que recolectan dinero ilegalmente a nivel de todo el país. Entonces no se queda mirado, señora, pero si usted reconoce, ¿por qué no ha hecho nada? Y eso es lamentablemente lo que nos toca, traerla a este juicio político en el que, ojo, ella va a tener todo el derecho a la defensa y la vamos a escuchar el día miércoles. Y para explicar qué es lo que ha hecho de contraparte la superintendencia. Ahora, en el caso de Big Money, por ejemplo, y para ponerlo en contexto para quienes no están familiarizados, Big Money ofrecía a sus clientes un retorno del 90% en intereses en un plazo de apenas 7 días. Pero según la denuncia contra la superintendencia que han presentado, los argumentos más bien sería por incumplimiento en los plazos, o sea que no actuó cuando debía actuar. Efectivamente, la señora conoce del caso Big Money antes de que el dueño de Big Money o el propietario o el que usaba esta figura comercial o legal, o no legal por su caso, esta figura comercial, antes de que él se vaya, antes de que se alce, como dicen en el argot popular, con el santo y la limosna. Resulta que cuando él se va, ella aparece, pero ya solo quedaban las columnas, solo quedaba la casa sin nada, y ahí perdió dinero muchísima gente. Hoy sigue perdiendo dinero mucha gente, o está a punto de perder dinero mucha gente, porque estas captadoras ilegales están apareciendo en todo el país. Y la señora superintendente, repito, esto parece cosa de Ripley, pero es así porque en los documentos que ella nos entrega, reconoce que existen, y ahí es cuando yo me pregunto, y le preguntamos, bueno, ¿qué está haciendo al respecto? Porque no va a actuar cuando ya se vayan, cuando se hacen con todo, tiene que actuar antes de que empiecen a funcionar, porque la ley le faculta a ella a sancionar a toda persona que siquiera intente funcionar sin los permisos de la superintendencia. Luego tienen otra acusación, y es que la inobservancia de la autoridad de control se dio también en los requisitos legales para la calificación del anterior presidente del Consejo Directivo del IES. Es decir, que tenía, que es lo que argumentan ustedes, que él tenía una sanción pecuniaria de unos $400. Ahora, ¿estos son argumentos suficientes para llamar a un juicio político? Y pregunto esto ¿por qué? Porque el uso político que se le puede dar a los juicios políticos ya las conocemos según las estrategias de los movimientos. De hecho, enjuiciar porque podrían querer aparentar como opositores al gobierno o a la banca, pero sin que haya razones bien sustentadas que puedan llevar finalmente a un final de juicio. ¿No sería este el caso? Mire, como para desvanecer la sospecha que usted, y muy bien, obviamente, acertadamente, podría tener como cualquier ecuatoriano, déjeme decirle una cosa. Si sale la señora superintendenta, si es sancionada, a quien le va a tocar poner esa autoridad es al presidente a través de una terna. Es decir, yo creo que no tiene cabida ese tema. A nosotros nos mueve la responsabilidad respecto de las denuncias que hemos recibido. En el caso de cobros ilegales, en el caso de cobros indebidos, son miles, se cuentan por miles en el país. En el caso, por ejemplo, que es otra de las causales, de personas a las que les robaron a través de fraudes informáticos su dinero y tuvo negligencia el banco, son 287,000 casos al día de la presentación de la denuncia. ¿Usted se refiere a los incidentes de ciberseguridad que se dieron en bancos donde clientes de repente vieron que le sacaron $14,000 o ciertos montos porque fueron fraudes o delitos de ciberseguridad? ¿Y qué pasó finalmente allí? Efectivamente, hay fallas de ciberseguridad en los bancos en el que los bancos no quieren reconocer su responsabilidad y en algunos casos la han reconocido, y déjeme decirle cuándo la reconocen ahora, cuando esas personas actúan o intentan actuar como testigos en este juicio. Les han buscado, les han devuelto el dinero y les han hecho firmar un documento para que no comparezcan en calidad de testigos a este juicio. A eso me estoy refiriendo. Ahí estamos hablando de más de 287,000, ahora deben estar siquiera llegando a los 300,000, porque estos casos se cuentan a diario, de 14,000, de 50,000, de 40,000. Aquí hay personas que han quebrado, aquí hay personas que se han quedado en la calle, aquí hay personas que perdieron negocios, carros, casas, todo. Tenemos personas amenazadas, tenemos personas amedrentadas, tenemos personas a las que les cobraron intereses sobre intereses. Ojo, de lo que estoy hablando tengo pruebas y la vamos a exhibir en este juicio. Afortunadamente, este juicio político es público y lo pueden ver todos. ¿Qué respaldo tiene el juicio que está impulsando asambleísta usted en la asamblea con otras bancadas y legisladores? Bueno, déjeme contarle que en primer lugar este juicio fue aprobado en la bancada de Pachacuti con los 25 asambleístas, porque recordemos que esto lo presentamos en octubre. Desafortunadamente, pues la ley establece que hay que esperar un orden de prelación en cómo van llegando los juicios, y ahora es cuando le ha tocado este juicio.
Sin embargo, estamos también conversando con otras bancadas, pero creo que la razón no pide fuerza. Están las pruebas ahí, los cobros de intereses sobre intereses están ahí, personas quebradas están aquí, están viniendo como testigos, están contando sus historias y las estamos haciendo públicas para que el país sepa que todos estos abusos no pueden quedar en la impunidad. Y aquí, al final del día, vamos a ver qué legisladores votan con esas personas que abusaron de esos clientes y qué legisladores votan con esos clientes que reclaman justicia. Los argumentos de quienes quieren impulsar este juicio político contra la superintendente de bancos en la Asamblea, el legislador Darwin Pereira, el secretario general de Pachacutic y primer vocal del CAL, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchísimas gracias, muy amable. Buenos días.